Hola, bienvenido a tu canal Tu Abogado TV. Hoy quisiéramos tratar un tema relacionado con el origen de los derechos humanos. Y tenemos que referirnos al sistema esclavista o el sistema feudal, en donde existían tres clases sociales, en donde la clase poderosa o los feudos, los propietarios de la tierra, ponían a trabajar a la clase trabajadora, a los campesinos, sin proveerle la protección adecuada y sin pagarle sus remuneraciones. Incluso el señor feudal disponía del derecho de quitarle la vida en el momento que lo considerara a su trabajador. Así que, llegando el tiempo, la sociedad se hartó de tantos abusos y de tantos privilegios para la sociedad poderosa y para las iglesias, en perjuicio de los trabajadores, de los campesinos. En el año de 1789 se produce un rayo de luz en Francia al explotar, al surgir la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge en el momento en que estaba dirigida política, social y económicamente por el rey Luis XV. Los reinados eran sistemas políticos hereditarios, donde el pueblo no decidía quién iba a administrar la cosa pública. Se producía por una situación hereditaria y no había manera de cuestionar ese poder, porque el rey concentraba el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder religioso. Se consideraba el representante de Dios en la tierra. Y en ese momento, al producirse la Revolución Francesa, el Congreso Nacional, la Asamblea Electoral Francesa, decide proclamar los derechos universales del hombre y del ciudadano, en los cuales adopta alrededor de 30 derechos fundamentales que actualmente han sido adoptados por la Organización de las Naciones Unidas. Son derechos que se pueden alegar en cualquiera de los estados que forman parte de la ONU. Uno de los principales derechos fue el derecho a la expresión, el derecho a la opinión, el derecho a disentir, el derecho al tránsito, el derecho a decidir políticamente quién pudiera ser la autoridad que gobierne un estado. A partir de ese momento, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se constituyó en una especie de rayo de luz para todo el mundo. Y en Europa, todos los estados adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos por lo significativo que ha sido para la dignidad humana y para la protección. Ese estatuto universal permanece en la actualidad y cada día se siguen agregando otros derechos humanos en base al principio de progresividad, que plantea que los derechos humanos no se retrotraen, no se reducen, solo pueden aumentar su efectividad, solo pueden crecer hacia adelante. En la actualidad, los derechos humanos se pueden judicializar
perfectamente en un tribunal, aunque la autoridad pública está en la obligación de suscitarlo de oficio, sin necesidad de que ningún litigante lo promueva. En la actualidad, en los tribunales y en las instituciones públicas, cuando se está en juego, se está en discusión sobre algunos aspectos y el magistrado juez o la autoridad pública verifica que hay un derecho fundamental, que hay un derecho humano que está siendo vulnerado, está en la obligación de promover su protección en favor de la víctima, en favor de la persona que está siendo afectada. El principio de libertad es uno de los derechos fundamentales adoptados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ese principio de libertad significa que cada persona tiene la posibilidad de decidir lo que quiere ser en su vida. Debe decidir por dónde ir sus pasos. Debe decidir qué tipo de trabajo realizar. Es decir, que tiene el derecho a elegir el trabajo que debe realizar o que tiene deseo de realizar. Tiene derecho a elegir la autoridad que gobernará su sociedad, su país, y tiene derecho a decidir qué tipo de empresa o qué tipo de emprendimiento puede llevar a cabo a partir de su decisión y a partir de sus posibilidades. Y desde Sócrates y Platón se había venido hablando de la libertad del ser humano, que el ser humano, por una cuestión de naturaleza, tiene la facultad de desenvolverse libremente en sociedad. Solamente está limitado cuando esa persona produce un daño a otro, cuando sus acciones o sus inacciones pueden producir un daño a otro. En ese momento interviene la autoridad para someterlo a la acción de la justicia y para perseguir la sanción por los daños que ha causado. Así es que, si le ha gustado este video, favor darle like, y en una próxima ocasión prometemos seguir trabajando temas de similar importancia. Muchas gracias.